Quiero decirles que acaba de pasar algo muy curioso, pero muy importante detrás de cámaras en este nuevo podcast de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, que quiere mostrarles a ustedes esos tips, esas notas, esos temas que muchas veces se quedan dentro del tintero noticioso y de la opinión pública. Y qué mejor que este espacio por donde van a estar subdirectores, asesores, directores y funcionarios de la corporación que comenzar con su directora, la doctora Olga Lucía Alfonso Iannini. Señora directora, gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo para todos. Bienvenidos al ecosistema digital y aquí estamos para conversar de cosas distintas y opiniones diferentes. Muchas gracias. Permítame unos segundos para decirles quién es la doctora Alfonso Iannini, que lleva 5 años, y usted me corrige, doctora Olga, un poco más de 5 años al frente de la corporación. Economista con especialización en sistemas de información y comunicación, en gerencia logística, además con una maestría en administración de empresas de la Universidad Externa de Colombia. Tiene alta experiencia en gestión pública nacional y territorial. Cuenta con amplios conocimientos en formulación e implementación de proyectos en el Sistema General de Regalías, sobre todo en un tema que hay que reconocer fue ella la que implementó y puso en marcha con algunos otros actores de la academia en este departamento, lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, que es un área, digamos, de las cuales ella disfruta muchísimo. Pero además se ha desempeñado como líder en iniciativas del sector público y privado en esas tecnologías de la comunicación y la información. Fue secretaria de Hacienda del departamento, fue secretaria de Planeación y TIC del departamento del Tolima, fue asesora del Ministerio TIC, fue integrante de la RAP Eje Cafetero, donde contribuyó a la construcción y la estructuración de proyectos, y también asesoró a la alcaldía de Ibagué, y por supuesto, una de las cosas que más le gusta, que es ser profesora, ser docente, ser académica y transmitir sus conocimientos. Llegó a la Corporación Autónoma Regional de Tolima, Cortolima, en 2024, en un primer periodo, 2020 al 2024, y ahora del 2024 al 2027. Doctora Olga Lucía, gracias por estar de nuevo con nosotros. Pero antes de que entremos en materia, dígame qué fue lo último que le hizo llorar. Una película. ¿Cuál? Que vi este domingo, cuando llegué de Villarrica, de Villahermosa, perdón, que estuvimos el domingo, entregando unas estufas, entregando unas huertas. No, una pareja que tiene una niña y la niña tiene el papá y la mamá tienen muchos conflictos, el señor es alcohólico, la niña sufre porque ama a su papá y eso pues me causó un sentimiento y lloré. Soy llorona además. Eso le iba a decir yo. A propósito, porque usted tiene fama de ser una mujer de hierro, un poco inflexible, además por su carácter, es una mujer inteligente, trabajadora, disciplinada, dedicada, con carácter. Digamos, ahora que las mujeres están en su plus, están, digamos, en el plus del poder, ese era algo que no se reconocía mucho desde cuando usted inició su vida en la gestión pública, ¿cierto? Pero ese otro matiz suyo de ser una mujer muy humana, muy consentidora de sus nietos, muy llorona, no se conoce, ¿no? O se conoce más bien poco. Pues digo que pues la gente considera que tengo carácter y creo que tengo de verdad un carácter, pero el carácter no tiene que ver con ser mal geniada, con ser de pronto energúmena. Me gusta, soy exigente con el trabajo, me gusta ser perfeccionista, me gusta ser disciplinada, me gusta la gente disciplinada, la gente trabajadora, la gente perfeccionista, la gente que quiere hacer las cosas bien, y me gusta la gente que hace su trabajo con el corazón, que con seguridad le va a resultar bien. Pero sí tengo un hálito, una imagen de ser de carácter, eso me ha representado que algunos me consideren la dama de hierro, tronchatoro también me pusieron por ahí alguna vez en un periódico, pero tengo un lado muy humano, muy sentimental y lloro con mucha facilidad, la verdad. A usted le duelen las injusticias, ¿no?
A mí me duelen las injusticias, a mí me duelen las desigualdades, a mí me duele la situación de la comunidad en muchas ocasiones. He tenido la fortuna de estar en el territorio tolimense, conozco gran parte de sus veredas, casi prácticamente diría yo todos sus municipios, y he visto situaciones complejas de desigualdad, de enorme pobreza, de situaciones difíciles, y eso por supuesto me conmueve bastante. Ese conmoverse y esa disciplina por el trabajo la heredó de su papá, que es una persona que usted marcó muchísimo, un referente, ¿no? ¿Qué le dejó su papá? ¿Qué le dejó el papá a Olga Lucía en enseñanzas de vida, pero además en dichos? Porque además sé que usted utiliza muchos de los dichos que dejó su papá. Bueno, mi papá era un militar, fundamentalmente estuvo en la guerra de Corea, y creo que marca la forma de mi vida, marca mi carácter, y él tenía, digamos, unos ejemplos increíbles que yo pues podría contar aquí muchas historias de lo que él hacía por las personas. Una Navidad llegó a la casa nuestra una señora ya de edad con una torta. Yo abrí la puerta, tendría por ahí unos 12 años yo creo, y la señora preguntó por mi papá y, le entregó la torta, y entonces luego que la señora se fue, le pregunté yo que ella por qué le traía esa torta. Claro. Entonces él me dijo, es que ella sufre, ella necesita que se le haga una diálisis todos los días, y ella, yo la llevo todos los días a hacer su... ¡Qué bello! Entonces son cosas que inclusive no nos los hubiese contado si no hubiera llegado la señora con la torta. Él decía que tenía una frase que para mí es una principio de vida, y es que es indispensable priorizar lo correcto frente a lo conveniente, que es muy fácil ser conveniente, lo difícil es hacer lo correcto. Muy bien. Y eso le ha tocado a una corporación autónoma. Pero por supuesto, regional del Tolima. por supuesto. Usted es mamá de 3 varones, ¿no? Yo soy mamá de 3 varones. O sea que usted entrenó la Olimpiada de la Chancla, me imagino yo. ¿Sí? Sí. Mis hijos, yo vivía en Villacafé, en un conjunto cerrado que creo que deben conocer mucho, se llama Tahití. Okay. Una casa que teníamos donde crecieron mis hijos, ellos estudiaban ahí en el colegio Champañán, y por eso tenía yo esa casa ahí, porque iban caminando al colegio. En la casa, cuando algo pasaba mal, ellos salían a correr, y entonces me tocó entrenar la chancla porque corriendo, pero tenía puntería. Pregúntenle a ellos. Le voy a preguntar. Doctora Olga Lucía, hablando ahora propiamente de la corporación que usted dirige, que es, digamos, toda una responsabilidad enorme con el tema de ambiente y del ambiente, ¿usted cree que en general la gente es, digamos, injusta frente a los calificativos con la corporación y con sus funcionarios, digamos, a veces muy ligera en cuanto a descalificar lo que hace la corporación? ¿Lo ha visto, lo ha vivido o no? Yo más que eso creo que hay un enorme desconocimiento de lo que hace Cortolima. Es parte del ejercicio que hemos querido hacer. Yo siempre que voy al territorio, que lo hago por lo menos 3 veces a la semana. ¿Es muy trochera usted? Sí, lo hago. Vengo en este momento de Chaparral, de revisar las obras, el avance de una obra muy importante en Chaparral. Es un colector, es una obra de saneamiento básico, una inversión de 4.000 millones de pesos que estamos construyendo con el alcalde, Elber. Él colocó 600 millones, nosotros colocamos 3.400 millones, vamos en un avance del 52% de ese colector. Y cuando yo me reúno con la comunidad en esas visitas que hacemos permanentemente, procuro sobre todo explicar las competencias que tiene Cortolima. Entonces las personas, por ejemplo, me piden sobre los acueductos. Sí. Entonces yo tengo que explicar que nosotros no tenemos competencia en relación con los acueductos, que eso es una competencia, el agua potable es una competencia de los alcaldes y de las empresas de servicios pero siempre públicos. Se la cargan a Cortolima. Pero se la cargan a Cortolima. Entonces, que por ejemplo, los residuos sólidos, que por qué Cortolima no recoge todos los residuos sólidos, el manejo, la administración, recolección y operación de los residuos sólidos, mal llamados basuras, sí,
es responsabilidad de los alcaldes. Y podría enumerar un sinnúmero de competencias que son de los alcaldes, que son del gobierno nacional o que son de Cortolima, y que se confunden, no hay suficiente claridad. Y por otro lado, las personas, pues que nosotros somos autoridad, claro, ejercemos autoridad, nosotros iniciamos y decimos de fondo procesos sancionatorios, y yo en muchas ocasiones en el territorio le digo, porque casi siempre me acompaña el ejército, la policía, la fuerza pública, por quien tengo un enorme reconocimiento, no solamente porque mi padre fue un militar, sino porque considero que, y en esto pues recojo las palabras de nuestra gobernadora, que con seguridad todo, sin seguridad nada. Y tenemos problemas de seguridad, de manera personal tenemos problemas de seguridad, no solamente yo como directora, sino los funcionarios en general de las corporaciones autónomas regionales de Colombia, y me acompaña la policía. Entonces yo les digo a las comunidades, ¿qué haría un policía si coge a alguien robando algo en este momento? Pues capturarlo, porque eso es un delito. Igual ocurre cuando hay alguien talando un árbol, nos informan y efectivamente evidenciamos que hay una tala de un árbol sin los respectivos permisos. No quiere decir que no se pueda aprovechar los árboles. Efectivamente hay un trámite para poder hacer uso y tala de los árboles. Hay que hacer el trámite, es sencillo, es simple, es fácil. Si la gente lo puede encontrar entonces en la página, digamos. La gente lo puede encontrar en la página de la Corporación Autónoma Regional de Tolima. Nosotros tenemos nuestros trámites todos automatizados, se hacen todos desde un computador. Tenemos, digamos, una estrategia bien interesante que se llama Cortolima Te Escucha, que es ir a la comunidad con nuestra página web, con nuestra plataforma de trámites, y ayudar a la comunidad a generar, digamos, todos los trámites y absorber todas las inquietudes que en relación con esto hay. Entonces creo que más que una, como la pregunta que me hiciste, como no es... Es desconocimiento, es más un desconocimiento que como que le carguen la mano a Cortolima. Nosotros somos autoridad y a veces no nos gusta la autoridad, a veces queremos hacer lo que sea. El agua es de todos, por ejemplo. Entonces la persona que tiene una quebrada en su predio cree que esa quebrada es de él. No, el agua es de todos. Y Cortolima, entre otras cosas, lo que hace es administrar los recursos naturales, es decir, distribuir el agua de tal manera que tengamos para la fauna que vive en la fuente hídrica, pero también para los distintos usos, el uso doméstico, el agrícola y el pecuario, el industrial, el comercial, o sea, todos necesitamos del agua. Doctora Olga, permítame, me devuelvo para no pasar este tema que es tan delicado, pero tan importante, en la situación, en la coyuntura en que está el país. ¿Usted se ha sentido en riesgo en su integridad, en su vida? Los funcionarios, digamos, tienen situaciones de Cortolima que los pongan en riesgo, y lo pregunto por qué, porque no es un secreto, fue noticia nacional, que un director de una corporación fue secuestrado, estuvo muchas semanas secuestrado, que hay amenazas que ustedes expresaron ante las autoridades nacionales frente a los profesionales que hacen trabajos en el territorio. Usted, digamos, en lo personal, ¿se siente, digamos, amenazada? No que tenga una amenaza directa, pero ¿se siente amenazada por el ejercicio de la función y sus funcionarios igual? Bueno, digamos que yo no es que sienta miedo, no siento miedo. Voy al territorio acompañada, porque creo que una cosa es prevenir que lamentar. Okay. Pero no porque sienta miedo, la verdad no. Voy a hacer un ejercicio, cada vez que voy al territorio, a casi que cualquier municipio, vereda, comunidad, centro poblado, encuentro un enorme cariño de la gente. La gente reconoce el trabajo que hemos hecho en la corporación, la gente reconoce un cambio en Cortolima. Ya la gente, eso me lo acaban de decir, por ejemplo, ahora en la mañana que estuve en Chaparral, ya la gente no ve a Cortolima como esa corporación que persigue. No quiere decir que no cumplamos con nuestra labor como autoridad, sino que también tenemos unos recursos, tenemos unos presupuestos y debemos hacer unas inversiones ambientales, que es lo que hacemos, de tal manera que se mejore la condición de los recursos naturales, pero también la condición de vida de las personas. Entonces, no es que me sienta, pues hemos recibido
llamados. Eso, a eso iba yo. En el WhatsApp me han colocado... Amenazas. No, me han colocado personas de la comunidad como, por favor, por aquí no vengan porque nos han dicho que mejor ustedes no vengan acá a Cortolima ni ningún funcionario de Cortolima. Okay. Los funcionarios también he recibido, digamos, informes de funcionarios de las oficinas territoriales, por ejemplo, que plantean nosotros no vamos a tal vereda o a tal lugar porque la comunidad nos ha advertido que hay situaciones de riesgo y que haya amenazas. Pues es indiscutible que hacer acciones como el operativo que hicimos hace unos días en el municipio de Ataco, donde se destruyó un enorme complejo de explotación de minería ilegal, oro aluvial, en donde además se capturaron unas personas, además se incautaron unas retroexcavadoras y unas máquinas que se usaban para la producción de la explotación de este mineral sin ningún permiso, sin ninguna licencia, afectando enormemente los recursos naturales, sobre todo el agua. Eso pues genera, digamos, unas situaciones de riesgo, por supuesto. Allí se asentó más de 100 personas de la comunidad que de alguna manera también viven de esa explotación ilegal, pero un poco también esto sirve para decirles, es nuestra labor. Quien tenga la posibilidad de tener 2 retroexcavadoras, de tener esa infraestructura que conseguimos con seguridad, puede conseguir una licencia ambiental con un plan de manejo que nos ayude no solamente a garantizar que se hacen todas las inversiones que se requieren para cuidar los recursos naturales, pero que también se compensa los recursos por las afectaciones que se tienen. Y eso no quiere decir que no podamos vincular a las comunidades en ese trabajo. Creo que formalizarse, legalizarse es muy importante también. Entonces todo eso genera pues una situación de riesgo. Claro. Y es indiscutible. Pero doctora Lucía, esperen un segundito, porque es que además estamos hablando de minería ilegal, que es un delito. Estamos hablando de grupos, digamos, casi que transnacionales frente a ese tema. En este buen operativo que ustedes hicieron, que como usted bien lo narra en contexto, pues pone a los funcionarios y la pone a usted como cabeza de la autoridad ambiental, de la mano de la policía, del ejército, digamos, todas las entidades que intervinieron, digamos, en la mira, además no de cualquier grupo, porque entiendo que eran 2.300 millones de pesos al mes que se producían, 6.000, no sé, gramos, onzas de oro. Gramos de oro al mes. Al mes, para una estructura delincuencial subversiva, para las FARC, digamos específicamente, o las disidencias de las FARC. Digamos que la información que tenemos, o mejor dicho, lo que hicimos fue lo siguiente, y lo voy a narrar como ocurrió, porque pues estuve también, no fui al operativo, por supuesto no, pero sí estuve muy al tanto del operativo. Es un operativo que se venía trabajando con el ejército, con la policía, con la Fuerza Aérea Aeroespacial y con la Fiscalía, desde hace bastantes días. El día que íbamos a hacer el operativo, yo recibí una llamada y me dijeron, doctora, no vayan porque a esta hora no van a encontrar nada. Iba el ejército y la policía por el camino. Obviamente las personas avisan y en muchas ocasiones hemos hecho los operativos, no encontramos nada o encontramos 2 o 3 niños menores de edad siendo utilizados en este tipo de infraestructuras. Entonces decidimos recoger el operativo y hacerlo a la madrugada. Ese operativo se hizo a las 2 de la mañana con el apoyo que es fundamental de la Fuerza Aeroespacial de Colombia. Llegamos por aire y efectivamente cogimos a las personas infraganti. Muy importante el trabajo de inteligencia del ejército y de inteligencia de la policía. Voy a hacer 2 preguntas en esta misma línea, doctora Lucía, que usted acaba de tocar. ¿El Tolima tiene hoy riesgo de quedarse, digamos, sin agua potable en sus cuencas hidrográficas? ¿Cómo está el departamento? Digamos, hay una alerta roja, una alerta naranja, estamos bien, estamos mal. ¿En qué partes podemos estar en riesgo? Que muchas veces, digamos, no somos conscientes los tolimenses de ello. Y 2, muy complementario al anterior. ¿Por qué el Estudio Regional del Agua, digamos, del departamento de Tolima que lo tiene, es un ejemplo nacional y también poco se conoce, digamos, de la importancia y del ejemplo que ha dado el Tolima
para tener ese estudio, que lo que hace es, me imagino, decir, aquí sí se puede, aquí no se puede, aquí hay mucha agua, aquí hay poca. Lo digo desde la ignorancia, pues, en el tema ambiental, creería uno como un ciudadano común. Cuando yo inicié, y esto, voy a hacer una antesala de cosas que pueden derivar muchas otras preguntas y podría ser como, bueno, mal tomado lo que voy a decir, pero sin embargo lo voy a decir. Yo tuve la oportunidad de ser elegida en Cortolima, nos eligen, no nos nombran, nos elige el consejo directivo de la corporación, que está compuesto por 12 miembros que representan a toda la sociedad civil, a los sectores. A los sectores. Entonces allá están los empresarios, allá están los indígenas, allá están los alcaldes, allá están las organizaciones no gubernamentales, allá está el gobierno nacional, allá está el gobierno departamental, son 12 miembros. Tuve la enorme responsabilidad de que me eligieran en el mes de noviembre del año 2019, siendo yo secretaria de planeación en el segundo gobierno de Óscar Barreto como gobernador. Y entonces yo caminaba el territorio, iba a distintos lugares de Colombia como secretaria, porque yo había sido elegida, pero no me había posesionado, era secretaria de planeación. ¿Y yo qué hice, Germán? En ese mes y medio, preguntarle a todo el mundo, ¿usted qué piensa de Cortolima? ¿Usted qué piensa de Cortolima? ¿Usted cómo ve a Cortolima? Mucha gente no sabía que yo había sido elegida. Fui al gobierno nacional, en ese momento era presidente Iván Duque, y pregunté, ¿usted qué piensa de Cortolima? ¿Usted qué piensa de Cortolima? De esa encuesta de pronto muy poco representativa, porque hablé por lo menos con unas 200 personas. Un pequeño sondeo, digamos. Un pequeño sondeo, sí. Entonces me dijeron 3 cosas. Cortolima es corrupta, Cortolima es ineficiente, Cortolima es politizada. Esa fue la conclusión. Muy pocos, sobre todo en el gobierno nacional, me dijeron también muchos, es una entidad muy técnica, tiene muy buenos profesionales, muy buenos técnicos. Entonces cuando uno tiene ese diagnóstico, entonces uno ¿qué llega a hacer? A tratar de resolver esos temas. Y una de las formas de resolver, para ya entrar a su pregunta, es tener conocimiento. Es imposible administrar lo que no se conoce. Entonces, si yo no sé cómo hacer un arroz, pues ¿cómo voy a ponerme a hacer arroz? ¿Para vender arroz o para lo que sea, o para gestionar? Si yo no conozco cómo están los recursos naturales del departamento, pues ¿cómo voy a administrarlos? Si yo ni siquiera sé cómo está la situación de las subzonas hidrográficas, de las cuencas hídricas, pues era imposible. Si yo tengo el enorme reto de otorgar permisos y encuentro que me llega una carpeta al escritorio y esa es la última carpeta de un expediente y pido todas las carpetas y me traen 5 cajas de papel, cajas. Yo dije, esto no lo podemos manejar así. Entonces empezamos a construir nuestro plan de acción cuatrienal y en él planteamos un reto en conjunto con todos los funcionarios de Cortolima, porque debo decir que Cortolima tiene unos profesionales de altísima calidad, no quiero entrar en temas de otros temas, pero conocimiento, la gran mayoría de funcionarios tienen mucho conocimiento y mucha experiencia. Muy técnicos, muy profesionales. Son muy profundos en sus temas. Digamos. Tienen mucho conocimiento, entonces abordamos la elaboración del estudio regional del agua. Este estudio, Germán, y voy a hacer uso de unas diapositivas, tiene como propósito fundamental evaluar el estado, dinámica y tendencia de los sistemas hídricos en el departamento, como resultado de la interacción de los procesos naturales y los procesos antrópicos. ¿Qué es un proceso antrópico? Es el que hacemos los seres humanos afectando, digamos, el recurso hídrico. ¿Qué información se actualiza permanentemente con la construcción de este estudio? La oferta hídrica, la demanda hídrica, la calidad y el riesgo. Cuatro factores. Eso es lo que se estudia y para eso se sacan unos indicadores. Nosotros lo hicimos con la Universidad del Tolima, que es, digamos, la mejor universidad que tenemos en el departamento. Me da pena con las demás, pero debo decirlo porque considero, además soy docente de la Universidad del Tolima, he sido, ¿no? Ya no soy porque por tiempos no me da, pero me encanta la docencia, me encanta la cátedra,
y si lo pagaran mucho mejor, seguramente me dedicaría a eso, seguramente me podría dedicar a eso. Pero la Universidad del Tolima nos ayudó en las 2 primeras fases del estudio regional del agua, en donde desarrolló la metodología, hizo unos trabajos de campo, modeló y analizó los datos y construyó unos escenarios, iniciando, por ejemplo, con la fase 1. Voy a hablar solamente de la fase 1 y voy a hablar, por ejemplo, de la subzona hidrográfica del río Coello, que pues es básicamente. Aquí está en esta, lástima no poderla verla, pero entonces, ¿qué tipo de indicadores obtuvimos del estudio regional del agua? El uso del agua, es decir, en dónde hay mayor presión por uso del agua, donde discutimos más por la demanda y el uso. Todos necesitamos el agua, todos estamos discutiendo por el agua. Caudales, entonces, ¿cuándo van a haber más caudales y mínimos caudales? Cambio climático, ¿qué se espera con las situaciones de cambio climático que afectan fundamentalmente la producción hídrica? Es decir, ¿cómo van a ser los incrementos máximos o la disminución de los caudales? La tendencia de esos caudales en el tiempo y la vulnerabilidad frente al desabastecimiento del agua. Entonces, con todo ese estudio que hicimos, pues hoy contamos con una información bastante clara, bastante precisa, además porque tenemos un centro de monitoreo, recursos de regalías, que también hemos, obtenido a través de convocatorias en las que nos hemos presentado y que, pues, dada la experiencia, porque debo decir que hemos conseguido al transcurso de la vida mucha experiencia en la formulación de proyectos, sobre todo de regalías, y obtuvimos unos recursos de regalías, ¿para qué? Para hacer un centro de monitoreo. Ese centro de monitoreo cuenta con unas estaciones hidrométricas y hidrometeorológicas que nos dan la información para mantener este estudio actualizado. Entonces, tendríamos que hacer otro podcast para contar qué conclusión tuvo. Saneamiento básico. Doctora Lucía, pero sin irla a meter ni mucho menos en camisa 11 varas, pero como yo sé que usted es una mujer frentera, directa, así como existe la norma nacional de que un predio se puede expropiar, estoy hablando de un predio urbano, por interés general, que prime sobre el interés particular, para todo esto que se requiere, digamos, y que estudios técnicos que seguramente tiene no solamente la corporación, que es vanguardia en ello, sino otras corporaciones que lo están haciendo. No, y el IDEAM. Y el IDEAM, ¿no se requerirá también cambiar algo de la norma o una institución nacional del Congreso para decir, mire, aquel que tenga, voy a decir algo, 10.000 hectáreas que no permita, se le puede expropiar la mitad o necesariamente tiene que destinar el 10% para reforestación? Mire, ¿O es muy difícil realmente usted que está ahí en el meollo de la discusión ambiental que se dé? Que no lo ve la gente. La ley 99, que ya cumplió 30 años, ¿sí? Estableció un sistema nacional ambiental, entre otras cosas, y estableció una política en materia ambiental. Desafortunadamente, voy a decir algo que también sonará, este país nunca le ha dado, nunca, y digo nunca, incluyendo este gobierno nacional que se considera ambientalista. La priorización en lo público se demuestra con los presupuestos. Sí, claro. Con los presupuestos. Si yo tengo algo muy importante... Bla, bla, bla. Sí, el resto es bla, 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 exactamente. Una filosofía y una retórica que se abraza al árbol, pero que no hace nada por el árbol. ¿Sí? Entonces, esto se muestra es con recursos, con presupuestos. Y en Colombia, hasta hoy, los presupuestos para la gestión ambiental son mínimos, ¿cierto? Y más desde el gobierno nacional. Si usted mira el presupuesto del Ministerio de Ambiente, pues le provoca sentarse a llorar, porque es mínimo. Entonces, cuando realmente el país comprenda, y me refiero al país, no solamente el gobierno nacional, sino también los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, incluso todo el sistema nacional ambiental, comprenda que la situación de los recursos naturales y la mejora y el cuidado, la preservación y la conservación se hace con recursos, pues priorizarán en sus presupuestos suficientes recursos para de verdad
enfocar en mejorar la condición de ellos. O sea, directora, que el Sistema Nacional Ambiental es un saludo a la bandera. Eh, 30 años llevamos diciéndolo, pero no aplicándolo. Requiere de muchas mejoras, y desafortunadamente el gobierno nacional en general, incluyendo se ha dedicado a reformar las CAR, porque las CAR tienen un INRI, o tenemos un INRI de corrupción. Dígame cuál de los directores ha sido investigado, ha sido sancionado en los últimos 20 años. No existe. Ninguno. Vaya a ver a los ministros, vaya a ver a los senadores, vaya a ver a los congresistas, vaya a ver a los directores de departamentos. Vaya a ver a los otros funcionarios. Es que este sector tiene muchísimos intereses y por eso ocurre lo que ocurre. Entonces, el Sistema Nacional Ambiental sí requiere de una reforma que de verdad fortalezca los territorios, que de verdad fortalezca las corporaciones y le dé suficientes herramientas e instrumentos para ejercer la autoridad, para administrar los recursos naturales. Mire la Amazonía. Sí. Vengo de Leticia, estuve en Leticia el fin de semana que tenía una actividad allá, porque además ejerzo en este momento como presidenta de las CAR. Un territorio tan grande, con tantas problemáticas, y tiene una corporación así de pequeña, con un presupuesto así de pequeño, donde creo que hay como 30 funcionarios. Nada. Es imposible, es imposible pretender que vamos a ni regular, ni hacer adaptación, nada. Mitigar el cambio climático, generar procesos de recuperación de nuestras fuentes hídricas. Vea el saneamiento básico. Solamente solo Ibagué requiere de 1.4 billones de pesos para la inversión que requiere en saneamiento básico. Pues y le cuento otra perla. El instrumento de planificación que regula o que ordena el saneamiento básico en Colombia se llaman los PSMs. Eso es un plan de saneamiento de vertimientos, básico de vertimientos. Ese plan, en el caso de Ibagué, de Ilibal y el perímetro hidrosanitario de Ilibal, está aprobado por Cortolima, lo aprobamos hace 2 años más o menos. Se hizo por cerca de 800.000 millones de pesos a 25 años. Es decir, que los ibaguereños vamos a tener que esperar 25 años para resolver el problema de saneamiento básico de la ciudad. Por eso estamos haciendo, en un apoyo subsidiario y complementario, por supuesto, el colector del río Chipalo, el saneamiento del río Chipalo. Eso tiene una acción popular y, por supuesto, responde a esa acción popular. Hicimos los estudios y diseños en compañía del IVAL y en compañía de la alcaldía, eso hace ya varios años, y estamos construyendo el colector. Ya hay peces en las fuentes hídricas del Chipalo, ya en las zonas donde ya existe el colector. Esperamos, antes de terminar este año, terminar ese colector para entregárselo a la ciudad. O sea, el Chipalo en Ibagué deja de ser una cloaca para empezar a hacer esperamos un que se pueda. Se requieren mucho más recursos, ¿no? Claro. Este es solamente una primera inversión. Pero imagínese el problema tan grande que tenemos, no en Tolima, no en Ibagué, en Colombia, de saneamiento básico. Esto sí requiere reglamentación del gobierno nacional. Esto sí requiere recursos, que los alcaldes, ¿cómo van a resolver el problema? Ibagué requiere 25 años para resolverlo. Entonces dígame, un alcalde de esta categoría, ¿qué puede hacer? Necesitamos reglamentación, necesitamos fuentes de financiación para resolver el problema del saneamiento básico de Colombia. Muy bien. Doctora Olga, le invito a que tome un poquito de agua por la pregunta que le voy a hacer. Ya que estamos hablando de temas polémicos. El país ha sufrido 2 paros arroceros, ¿cierto? Discusiones, acuerdos, pliegos y todo lo demás. Por la situación que tiene el sector, porque no le da todos los gastos de producción a los cultivadores frente a la venta que deben estar, porque hay un problema de contrabando con un país cercano como Ecuador, por el tema de los insumos y todo lo demás. Pero en esta discusión que se ha dado, digamos, y siendo el departamento del Tolima uno de esos
7 departamentos arroceros del país y el más importante del centro del país, pues ha salido un tema fundamental que ha señalado el Ministerio del Gobierno Nacional, digamos, como un problema de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, pero además de las corporaciones, no solamente para quedarnos en Cortolima, que es todo pero más que todo de Cortolima, referente a, digamos, la tasa de uso, la famosa TUA. Voy a preguntárselo directamente, porque lo escuché el Gobierno Nacional, porque además está registrado en medios de comunicación. ¿Es cierto que Cortolima está aplicando mal la fórmula de la TUA, entonces que por eso están pobrecitos clavados los arroceros del departamento y sus costos son tan altos, doctora Olga? Oiga, Germán, le agradezco mucho esa pregunta. Voy a contarle una historia y con eso le respondo. Cuando llegamos a Cortolima en el año 2020, pues había que hacer la liquidación de la TUA, sí, ¿cierto? La TUA es una tasa que se cobra a todos los usuarios que hacen uso del agua, tengan permiso o no tengan permiso de Cortolima. Todo el que hace uso del agua, así como usted paga el recibo del IVAL, pues cuando usted hace uso del agua de una fuente hídrica, pues debe pagar la TUA a la Corporación Autónoma Regional, y eso es en el Tolima y es en Colombia. Entonces, existe una fórmula establecida en la ley, no me voy a poner a decir los números y los artículos de las leyes, pero pues de la ley, pero las tengo todas acá, en donde establece la forma como se debe liquidar la TUA. Es una fórmula, ¿cierto? Cuando yo inicié en el año 2020, yo dije, bueno, vamos a recopilar todos los soportes para la liquidación de la TUA. Para aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula. Entonces la fórmula dice que debe tenerse, entre otras cosas, el coeficiente de inversión, es decir, cuánto se ha invertido en esa subzona hidrográfica. Entonces le pedí a la Oficina de Planificación de Cortolima y a la Oficina de Desarrollo de Inversiones Ambientales en ese momento, pues, cuánto se ha invertido. Ellos me pasaron su soporte firmado por el profesional que hacía eso. También teníamos que tener el índice o coeficiente de escasez, que ahí donde en ese es donde, digamos, establece como la controversia. ¿Qué hicimos en ese momento? Que es lo que le estaba comentando del estudio regional del agua. Entonces, ¿qué hicimos? Como no había estudios en Cortolima, no se tenían estudios. Entonces, había un estudio de hace muchos años que, pues, hasta hoy no ha aparecido. ¿Cómo así que hasta hoy no ha aparecido? Sí, no ha aparecido, lo hemos buscado, pero no hemos podido conseguirlo. Entonces, hicimos uso del Estudio Nacional del Agua, que hace el IDEAM. Ese estudio es un estudio, pues, similar al estudio regional, pero pues en otras proporciones, porque no viene al mismo detalle que viene el regional, porque lo hace para todo Colombia. Entonces hicimos uso del Estudio Nacional del Agua. Lo otro que establece esa fórmula es que debemos tener el coeficiente de condiciones socioeconómicas. Entonces eso lo pedimos o lo consultamos en el IDEAM. Y el coeficiente de uso. O sea, información del IDEAM. Información del DANE. Del DANE. Entonces, recopilamos todo, hicimos la liquidación y se vino el mundo encima porque resultó que se aumentó el índice de uso de agua, sobre todo en los distritos de riego. Estábamos en pandemia porque era el año 2020, empezamos unas mesas técnicas, hicimos mesas técnicas todo el año, en revisión de cómo Cortolima había liquidado la tasa de uso de agua. Y hasta ese momento que se revisó exhaustivamente y existen las evidencias de esa revisión, pues no encontró el ministerio nada que corregirnos. O sea, ni una carta, ni un memorando, ni un llamado de atención. Nada. Ni nada. Hasta hoy nunca nos han enviado preguntas que nosotros hemos dado respuesta porque son digamos, un poco de desinformación de parte del ministerio de la situación de las fuentes hídricas del departamento, pero también de cómo nosotros liquidamos la TUA de manera trimestral.
somos la única corporación en Colombia que liquida la TUA de manera trimestral. Y eso hace pues que los cálculos que se hagan tengan que corresponder a un Pero trimestre. doctora Lucía, ¿por qué lo hacen? Digamos, porque tienen los estudios, los soportes. Porque ¿sí? tenemos todo. Bueno, pero sigo el cuento, la historia. Entonces, sí, más bien una historia. Entonces, al final de ese año, en diciembre, el ministerio sacó una circular donde nos decía, usted no puede hacer el estudio, usted no puede utilizar el Estudio Nacional del Agua, porque cuando se reglamentó eso se definió que era solo para 2 años, ya habían pasado como 8 años. Entonces nos dijo, como usted no tiene estudio, ponga 0 como factor de escasez, ponga 0 como en la fórmula. En la fórmula. Entonces pusimos 0 y por supuesto eso, 0 por 0, 0 por cualquier cosa, pues da 0. Entonces reliquidamos con esa circular y ya nos habíamos dispuesto a hacer el estudio regional del agua para el siguiente año, ya tuvimos nuestro estudio regional del agua y ya lo liquidamos con el estudio regional del agua. Ahí hay una pequeña discusión y es que los distritos de riego plantean y el ministerio de alguna manera también, y ahí es donde yo digo que el ministerio tiene una postura conveniente frente a los distritos de riego y no conveniente. ¿Pero por qué? Porque por gestión de la gobernadora, nosotros fuimos invitados por ella a una reunión dentro de las mesas de acuerdo, creo que se llaman, sí. del paro para el levantamiento, negociación. de negociación para el levantamiento del paro. Ya se había levantado el paro, nosotros fuimos a la reunión, yo fui con todo el equipo técnico y escuché lo que el ministerio planteaba a los distritos de riego y a todos los que pues habían hecho parte del paro, a todos los arroceros, y les decía cuál era la consideración que ellos iban a sacar. Ellos acordaron un precio, pero ese precio, pues los molinos no les han comprado el arroz con ese precio. Eso quiere decir que el problema no es la TUA. Los problemas que ahora me referiré, si usted me permite, a realmente qué creo yo que son los problemas, algo de lo que usted ya planteó. Entonces nos dijeron, vamos a sacar una circular para que ustedes liquiden con base en el trimestre inmediatamente anterior. Nosotros lo hacíamos con la medición del año y sacábamos en el periodo medio, o sea, no es lo mismo sacar la TUA o el índice de escasez con cuando está lloviendo que cuando está seco. Okay. Nosotros sacábamos en año medio, es decir, ni muy seco ni muy... Si lo sacamos en el trimestre anterior, pues nosotros que tenemos un centro de monitoreo, que tenemos un estudio regional del agua y tenemos un ICARE, tenemos la información. Para poder colocar... Porque el que no lo tuviera el trimestre, pues va a tener que volver 0. a colocar 0. Eso dijeron, yo pedí la palabra, no me dieron el uso de la palabra, nos retiramos de la reunión. Al día siguiente de esa reunión teníamos una mesa técnica, se quedaron los técnicos de Cortolima y la conclusión, que no se lo dijeron a los arroceros, nos lo dijeron a nosotros en la mesa técnica, por eso hablo de conveniente, nos dijeron, no, ustedes sí tienen la información del trimestre. Lo pregunto y lo reitero, Cortolima tiene la información. Tenemos la información. Okay. Y entonces ustedes no, pues sabemos que ustedes es un caso distinto, no van a poner 0 porque ustedes sí tienen la información. Entonces le dije yo, o sea que podemos usar el estudio regional del agua. Sí, ustedes tienen los datos de la oferta y la demanda, que son los que determina el indicador que establece la fórmula. ¿Qué importancia tiene que la directora vaya a los municipios del departamento del Tolima a entregar estufas ecoeficientes? O sea, la gente dice, bueno, eso que ahí hay detrás todo un proceso, entiendo yo, que es una apuesta muy importante de salud de las mujeres, de protección de los ecosistemas, ¿cierto? Digamos, de tiempo para las señoras, de salud y demás. ¿Por qué esa apuesta, doctor? Yo sé que ese es de sus proyectos. Hay gente personas, incluso pues de la parte política y administrativa, que critican el hacer estufas ecoeficientes, que
qué nosotros ¿Qué son? estamos haciendo. ¿Qué son estos? Nosotros no entregamos estufas ecoeficientes. Sí. Nosotros entregamos un bosque dendroenergético con una estufa ecoeficiente. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un huerto leñero, es decir, 100 árboles que plantamos con la estufa y que primero la estufa es ecoeficiente, es decir, disminuye en más de un 40% la cantidad de leña que requiere para la cocción. Ok. Segundo, pues es una estufa que produce menos hollín, menos humo y lo conduce además. Y tercero, disminuye la presión de los bosques porque sobre los bosques y disminuye los procesos de deforestación porque el bosque leñero o el bosque hidroenergético va a ser el material, no con la tala, sino con la poda de Para leña el uso. para la estufa. Pero además cuida todo el tema de salud, Además, pues las familias, mejoramos la condición de vida de las Claro. familias, las señoras pues evitan los problemas pulmonares Claro. y de salud, porque recibir toda esa leña, todo ese todos humo los de días, la además, leña, cocinando. todos los días pues afecta tremendamente la salud. Y también mejoramos la condición de vida de toda la familia que ya tiene una estufa adecuada Claro. para poder cocinar y además ecoeficiente. Claro. Hay dos temas que la marcaron usted mucho. Yo sé una historia de una señora que le agradeció muchísimo el tema de la estufa ecoeficiente y otra que le agradeció mucho lo que nosotros llamamos la batería sanitaria, ¿cierto? Que nunca la he utilizado. No se vaya sin contarme esa historia que yo sé que a usted la conmovió enormemente, que alguien en pleno siglo XXI no supiera lo que es utilizar una batería sanitaria. ¿Es así o no es así o estoy Bueno, exagerando nosotros en la historia? entregamos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Hemos entregado muchos sistemas. Solamente aquí en Ibagué hemos entregado Baños, 107 Lo voy a decir baños. sistemas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es? Sí, Porque nuestra razón de ser es cuidar los recursos naturales. Claro. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Descontaminando las fuentes Sí. hídricas. Ese sistema de tratamiento de aguas residuales compone un pozo séptico, que es el que filtra los vertimientos y hace que el agua que llega al suelo o a la fuente hídrica pues no esté contaminada. Pero también se entrega una ducha, un lavadero y una unidad sanitaria que recoge todas las aguas servidas de la vivienda. Estos sistemas de tratamiento de aguas residuales se hacen en las zonas rurales y entonces en las zonas rurales hay muchas, puede algunos no comprender esto, pero hay muchos tolimenses que aún no tienen una unidad sanitaria en su casa. Voy a decirlo yo, hacen sus necesidades En el monte, cafetal. En el cafetal, en el monte. ¿Sí? En el monte. Estamos hablando de eso. Sí. Y la historia a la que usted se refiere es que llegué yo, no voy a mencionar el municipio No, por respeto además yo a entregar una unidad sanitaria, ya estaba todo un sistema de tratamiento de aguas residuales, ya estaba la unidad sanitaria puesta y encontré una señora de unos 78, 80 años sentada, ella pues ya mayor, adulta la señora, y ella me hablaba pasito, y entonces yo no le escuchaba, yo me agaché a escucharla y ella me decía que entonces ¿cómo hacía? Yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo hago entonces allá? ¿Cómo hago? Entonces yo le dije, no, pues lo mismo. Claro, pero que es obvio para uno. Es increíble, pero muchos, hoy precisamente en Chaparral estamos hablando con el alcalde porque también allá vamos a entregar unos sistemas de tratamiento de aguas residuales, y es que hay mucha gente que no tiene una unidad sanitaria, que no tiene una ducha, que no tiene un lavadero en su casa. Y la condición de desigualdad de nuestro país es enorme, es enorme. Entonces, por eso, para cuidar las fuentes hídricas, pero además para mejorar la condición de vida de las personas, hacemos los sistemas de tratamiento de aguas residuales. ¿Y la señora al fin qué hizo? ¿Le explicó? ¿Usted no le explicó qué pasó con la señora? Claro, no, pues yo me imagino que ella está disfrutando del sistema de tratamiento de aguas residuales que le entregamos. Doctora Olga Lucía, ¿qué hay de la corporación de hoy
5 años y medio después a la que usted encontró? ¿Cuál es ese el parangón que puede hacer para ir cerrando esta buena conversación? Pues que hemos tenido mire, en este podcast? voy a hacer uso de unos datos y me van a perdonar hacer uso de datos y información. Cuando nosotros llegamos a Cortolima, y usted debe recordar, Germán, y todos los que nos están viendo, nos evaluaron el índice de eficiencia y eficacia, de desempeño institucional, que muchos conocemos como el IEDI. Y en ese IEDI nosotros quedamos en el último lugar, puesto 33. De todas las corporaciones. Se me vino todo el mundo encima, ¿cierto? Eso fue en el año 2021. Obviamente estaban evaluando las vigencias anteriores. Pues hoy, en tan solo 2 años, colocamos a la corporación en el 3er lugar y hoy estamos en el 4º lugar. Tengo el reto, o tenemos todos los funcionarios de Cortolima, todos los colaboradores, de dejar a la corporación en el 1er lugar en diciembre del año 2026. Espero esté donde esté cuando evalúen el año 2027, dejar a Cortolima. Ojalá lo pueda lograr. Pero hemos hecho muchísima transformación. Hoy Cortolima es una institución considerada de las más eficientes en Colombia. Nosotros tenemos unos procesos, hicimos todo un proceso de transformación y modernización de la entidad. Tenemos los trámites todos en línea. En lo digital. Todos los temas, los trámites automatizados. Hoy cualquier trámite se hace desde un computador. Tenemos todos los expedientes digitalizados, 20.000 expedientes digitalizados. ¿20.000? Llegará el momento en que no tengamos ninguna hoja de papel en la corporación, por lo menos en lo relacionado con los trámites. También modernizamos nuestro ERP, es decir, el sistema de información administrativo, financiero, contable. Vamos a hacer este año o a principios del siguiente año el tema de la ventanilla única, que es lo único que nos falta por modernizar. Y también en esa evaluación del IEDI, pues encontramos que Cortolima hoy tiene muchos mejores resultados. Hoy estamos, por supuesto, en mucho mejor resultado, estamos en 4º lugar. Somos la corporación en Colombia que más decisiones de fondo toma. Pasamos de hacer 500 procesos sancionatorios decididos de fondo a hacer 1.900, 1.800, un crecimiento enorme. Pasamos de hacer más o menos en promedio 500 seguimientos. Nuestra labor también es hacer seguimiento a los permisos que otorgamos, pues para que los planes de manejo se cumplan, para que pues realmente se esté haciendo uso, se hayan hecho las compensaciones, etcétera. Y para eso pues hay que hacer una visita de seguimiento. Y en la corporación, cuando nosotros llegamos, se hacían 500 visitas de seguimiento. Nosotros hacemos 9.000 visitas de seguimiento. ¿Al año? Al año. 9.000. De 500 a 9.000. De 500 a 9.000. Y creo que hemos mejorado en todo. Voy a contar otra historia porque a veces las historias son más dicientes. Cuando estábamos más o menos en el año 2022 planteando cosas para mitigar el cambio climático, pensamos en los biodigestores. Los biodigestores recogen las heces de los cerdos, especialmente, y los convierten en biogás que surte la cocina de la casa, también para no talar los árboles, surte la cocina de la casa el biogás, y además produce abono orgánico, pues para las actividades productivas. Entonces elimina la producción de agroquímicos o el uso de agroquímicos. Entonces yo reuní al equipo técnico y dije, voy a hacer 40 biodigestores este año. Y entonces me dijeron, no, doctora, ¿cómo? No 40, no, nosotros en toda la vida de Cortolima hemos hecho 8, algo así. Esto ¿De Cortolima? De Cortolima, sí. Esto para decirle pues que realmente ha sido, digamos, una enorme transformación, pero creo que la principal transformación que hemos hecho es la cercanía con la comunidad. Hoy la comunidad nos ve como una corporación cercana.
nos ve como una corporación que ayuda, que apoya, que hace inversiones ambientales y que resuelve y mejora la condición de vida de las personas. Hoy la corporación sanciona sí, pero prefiere educar que sancionar. Hoy la corporación es más eficiente. Hoy la corporación demora mucho menos en sus trámites. Usted lo dijo hace poco ambientales. en la mesa de Tolima En la Centro de mesa Inversión. de ¿De Tolima cuánto a Centro. cuánto? Bueno, de 400 días a... Depende del trámite, pero por ejemplo, en un aprovecho, en promedio los aprovechamientos forestales Sí. en Cortolima tardan 18, 19, 20 días en tramitarse. ¿Y antes cuántos? Y antes podían durar 80, 90, 120 días. O sea que sí se ha disminuido. Se ha muchísimo. disminuido O sea, sustantivamente. hoy la corporación es más eficiente, más eficaz, Pero más además cercana otra cosa, a la comunidad. otra cosa, Germán, son más transparentes. Ah, ok. El hecho de que haya una plataforma de trámites en donde usted puede ver como usuario toda qué la va? trazabilidad de su trámite, donde usted podría hacerlo todo desde su computador sin interactuar absolutamente con nadie, ¿cierto? Eso es información visible, eso es transparencia y eso también es la implementación del acuerdo de escaso. Muy bien. La doctora Olga Lucía Alfonso Lanini vino allí, productor, que después me regañan. Es la Iannini, que es por el tema en que estábamos comenzando el podcast. Olga Lucía Alfonso Iannini, directora de la Corporación Autónoma Regional de Tolima. En este primer podcast, en este primer capítulo de Más allá del escritorio, ustedes la vieron, habló de su vida, sus hijos, su papá, no le pregunté fue del amor, después en el otro podcast le preguntaré, doctora Olga Lucía, de todas las tareas que ha emprendido, la transformación que ha hecho de la entidad para hacerla menos rígida, menos fría, menos densa, mucho más abierta, mucho más transparente a la comunidad, pensando siempre en el ser humano, pensando siempre en cuidar el ambiente. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, espero que compartan este podcast y muy amable, doctora Olga, por estar aquí. Bueno, no, un saludo para todos, una conversación agradable y creo que dejamos uno que otro comentario. Esperamos sus comentarios también. Muchas gracias.